salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Adoremos a Jesús en ese silencio del corazón, preparándonos para que Él sea quien ahora, en la intimidad del alma, hable a cada uno de nosotros.
El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí? Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú misma le pedirías de beber y él te daría agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba del agua, de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le contestó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe de adorar a Dios. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos entrar, hermanos. No quiero que perdamos de perspectiva con quién estamos aquí.
Ustedes conocen esa canción que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Esa es la grandeza de nuestra fe católica. Mientras estábamos aquí escuchando conferencias, estábamos en un salón inmenso, grande, hermoso, pero un salón, algo que podía ser para un congreso, como podía ser para una fiesta, como podía ser para muchas cosas. Pero ahora este lugar es el más santo, porque está la presencia real y viva de Jesús entre nosotros, en medio de los retiristas de Juan 23. Y esa es la presencia que acompaña a este movimiento. Si ustedes recuerdan el instante en que abrimos este congreso y nuestro fundador se colocó aquí al frente en su sillón de ruedas, al final todo lo resumió en un solo mensaje: todo nace de la Eucaristía. Todo lo que es Juan 23, toda su dinámica, toda su estructura, toda su misión, todo lo que el Señor colocó en el corazón de nuestro hermano Nelson, es fruto de ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Yo estoy escribiendo un libro del hermano Nelson, no biográfico en cuanto detenerme en detalles de dónde nació o qué hizo o cuál es el proceso. Eso se encarga el hermano Miguel, que es nuestro historiador. Me estoy sentando con Nelson para hacer una biografía espiritual, para que él nos pueda de alguna manera revelar su historia de amor con el Señor. Porque cada retirista Juan 23 tiene que tener con la Eucaristía una historia de amor. Y el que no tenga una historia de amor con Jesús en la Eucaristía, algo le falta para ser un retirista Juan 23. Recuerdo que en esa primera entrevista Nelson reveló una cosa que quizás ustedes no han escuchado, solamente estábamos allí Juan Carlos y yo, en la entrevista que le estaba haciendo a Nelson, y tocó el tema de cómo él comenzó a convencer, es decir, a tomar la certeza interior de que en los retiros de Juan 23, esto que se llama Juan 23, la presencia del Santísimo no es un accidente del que podemos disponer a capricho y voluntad del dirigente de turno. Él contó
ese día algo, pero no lo contó todo. El hermano Nelson le contó que le habían dado una charla para otro retiro que no era Juan 23, de su parroquia. Y claro, no le contó porque él decía que no quería la charla, pero a mí me lo dijo, porque era gago. ¿Sabes lo que es gago? ¿Por qué era gago? Porque no tenía como Moisés facilidad de palabra. Tenía la lengua enredada. Y él decía que no. Pero cuando aquella señora le dice, vete ante el Santísimo, y Nelson nos dice que estuvo allí 1 hora. Cuando él sale y pone aquellos papeles en el atril donde se supone que él iba a predicar, el que no sabía ni el título de la charla, acabó siendo lo que es hoy. El hombre que ha ido predicando a Cristo, testificando. Y dice Nelson que de ahí es que le nace a él la convicción de que en todos los retiros Juan 23 tiene que estar el Santísimo en sala, tiene que estar el Santísimo en la capilla para que se ore, porque es el Señor el que mueve, el que conoce a cada uno de aquellos que van a estar en esa sala de retiro. Y es el Señor el que nos usa para nosotros entonces proclamar lo que Él quiere que se proclame. Esta noche yo tenía un esquema para ustedes que el Señor me lo cambió totalmente, así que, porque es así, el Señor cambia el esquema. Ustedes se preguntarán si estos congresos valen la pena. Esta noche ustedes van a escuchar a un sacerdote, no sé si está por ahí el padre Jairo. Véngase, padre. Y queremos que ustedes escuchen este testimonio delante del Santísimo. Porque este es un testimonio que nos va a hacer entender cómo es el actuar de Dios, como un día fue en la vida de Nelson y hoy sube, Jairo, en este joven sacerdote que yo conocí en el retiro de Colombia, en el Congreso de Colombia, más despistado que un piojo en medio de una maranta de pelo. Apunta Marta, maranta de pelo. Una persona pelúa que no se ha peinado y ahí están los piojos. Pues él está más perdido que un piojo, una maranta de pelo. Pero para que ustedes vean, escuchen lo que es capaz de hacer el Señor cuando nosotros nos dejamos usar por Él. Seas para siempre bendito y alabado. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan hay un interrogatorio hermosísimo que el Señor le hace a Pedro. Lo agarra aparte y le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Sí se acuerdan?
Hoy hay que responderle al Señor si de verdad lo amamos, al igual como a mí me lo preguntó desde inicio de mis 6 años, cuando yo quería ser sacerdote. Y tal cual como a cada uno de los apóstoles el Señor fue llevando a una experiencia de Él, a una experiencia mística de fe, pero sobre todo, como lo hemos escuchado en este día, a una experiencia de Jesús Eucaristía. Y es allí donde de verdad se fundamenta la vocación del sacerdote. Es a los pies de Jesús Eucaristía donde cada sacerdote debe tener la fuerza y toma la fuerza necesaria para poder de verdad obrar en su persona todo aquello que el sacerdote puede manifestar para la humanidad y para las almas. Nunca podré olvidar a mis 6 años cómo mamá de verdad me llevaba todos los días a la capilla de las hermanas concepcionistas en Pasto, en Colombia. Y cómo después de llegar de la misa iniciaba a revelar todo aquello que los sacerdotes realizaban, con un solo propósito: llegar un día a ser sacerdote. La vocación definitivamente es un misterio, es un gran misterio. Y en el misterio Dios se va revelando poco a poco, según sus designios. Y son designios de amor y de misericordia. Pero que a veces, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta a veces la renuncia? ¿Cómo nos cuesta a veces el sacrificio? Los momentos de oración, tal como yo lo viví cuando era más joven. De cómo de verdad muchas veces nos dejamos atrapar por el mundo de una manera tan sencilla, y cómo de verdad Satanás hace y deshace con nosotros. Aprender a amar a Jesús significa aprender a cargar su cruz. Y en esa experiencia vocacional es donde el Señor me ha llevado a un gran regalo que ni siquiera me lo imaginaba. Desde el carisma de los frailes menores franciscanos, comenzar a enamorarme de la figura de un Cristo, pero de un Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado, usted y yo, mi querido hermano, mi querida hermana retirista, significa de verdad la abnegación total de nuestro ser delante de Dios. Y dejarnos crucificar por Jesús nos duele, y mucho nos duele. Cuando el Señor nos coloca de verdad tantas pruebas de fe, en donde usted y yo debemos colocarnos y botarnos, tal como nos lo dice Sor Faustina Kowalska, en el abismo de su misericordia, muchas veces dudamos, muchas veces renegamos, muchas veces simplemente nos apartamos de Dios. La duda más grande que tuve en mi camino vocacional fue saber de verdad si yo estaba preparado para ser sacerdote. Vinieron pruebas difíciles en el camino, muchas. Y una de esas pruebas más grandes, como hijo único, fue de verdad decirle a papá y a mamá: me voy de la casa. Y me voy con un solo propósito: llegar un día a ser sacerdote. La renuncia cuesta, el salir de casa cuesta, pero lo que más cuesta en el camino vocacional es reconocerlo al Señor, que obra maravillas a cada instante de la vida de un seminarista, de un vocacional. Y dejar obrar a Dios allí, en el silencio del corazón, es lo que cada uno de nosotros en esta noche tiene que aprender. El encuentro con el Señor a través de la vida vocacional surge después de una confesión. Mi teología yo la realicé como laico, allí en Bogotá, en la Javeriana de Bogotá. Y en una Eucaristía, después de la Eucaristía, al salir, sentí la necesidad de la confesión. Y en la confesión este fraile, el sacerdote, me dice: bueno, ¿y tú qué eres? ¿Eres un sacerdote? ¿Eres seminarista? ¿Qué eres tú? Porque me llamó mucho la atención cómo tú te confesaste, el orden de pronto, tal vez la manera de la confesión. Le dije: fray, no, simplemente soy un laico, estoy en un descubrimiento vocacional.
no sé qué quiero hacer de mi vida. Y es Él el que me dice, haz la prueba de seguir a Jesús un poquito más de cerca a través del carisma de Francisco de Asís. Muy bonito, comenzó él a pintarme tantas cosas maravillosas. Yo le decía, bueno, vamos a hacer la prueba. Y cuando toqué las puertas de la provincia de la Santa Fe allí en Bogotá, aquel fraile encargado de las vocaciones me dijo, si tú entras a la orden tienes que convalidar todas las materias en nuestra universidad, de lo contrario no te podemos aceptar. Y yo ya había terminado la teología con los jesuitas y yo les dije, no, yo no pienso en ningún momento volver nuevamente a presentar mis exámenes, a presentar las pruebas para convalidar aquello que yo ya había estudiado. Cuando regreso donde este fraile me dice, no te preocupes, en algún momento se abrirá el camino, en algún momento se abrirá la puerta. Mucho más después, eso fue en el mes de diciembre, y en el mes de marzo llega una carta pensando que era para mí un pequeño saludo de cumpleaños, cuando dentro del mismo sobre venía un boleto aéreo para Buenos Aires, donde me decía este fraile, eres admitido a la orden franciscana, sin ni siquiera hacer un camino vocacional, una experiencia vocacional, simplemente ven, viaja y estuvo. Ahora entiendo cómo de verdad nosotros también debemos tener equipaje ligero en la vida. Porque a veces nos aferramos de tantas cosas en el mundo que de verdad nos estorban para poder entrar en la lógica del Señor. Y en ese camino y en esa experiencia vocacional a través de la vida franciscana, después de realizar mi año canónico de noviciado, precisamente allí donde San Francisco de Asís recibió los estigmas en el Monte Albernia, la obediencia me lleva para Tierra Santa. Y estando 3 años en Tierra Santa, tuve que vivir aquellos acontecimientos tan maravillosos de estar en la tumba del Señor, de vivir 2 navidades allí propio, en la cueva donde el Señor nació, de poder besar y adorar la piedra bendita allí en Getsemaní, de recorrer todos los viernes el Via Crucis por donde el Nazareno cargó con su cruz, de comenzar a leer desde una perspectiva de fe lo que podemos decirlo nosotros, el quinto evangelio, que es la misma Jerusalén, donde cada piedra habla de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero detrás de eso también venía la guerra, la sangre, las bombas, sobre todo cuando vino toda esa parte tan negativa de la guerra de la Franja de Gaza. Y cómo de verdad a mí me tocaba llegar en las madrugadas desde Palestina, allí en Belén, salir a las 4:30 de la mañana para poder recoger a los muertos y manchar mi hábito franciscano con la sangre de todos aquellos niños jóvenes que llegaban muertos por causa de las bombas, y de darles al menos una cristiana sepultura. En ese ambiente de guerra, en ese ambiente tan desolador de mirar tantas muertes y tanta sangre, la obediencia me llevaba para Siria, al convento de Damasco, en el 2º año de mi vida franciscana. Una gripa, siempre lo he dicho, una gripa me lleva a decirle a mi superior, Padre, me dirijo a esa obediencia cuando se termine mi malestar de mi gripa, porque yo no sé nada de hebreo, manejo el italiano, le decía, y llegar allí sin saber nada, ni qué pedir, ni qué hacer, déjeme y viajo después. El guardián llegó y me dijo, está bien, no hay ningún inconveniente, viaja después. Pero al término de las 2 semanas, cuando los otros frailes habían viajado, en el comedor, en el refectorio, cuando todos estábamos allí presentes, llega un fraile corriendo en medio del comedor, llega corriendo para darle la noticia que aquellos que habían viajado y que estaban allí en Damasco habían sido degollados. Ayer nos decía nuestro fundador, ¿por qué a mí? Y esa fue la misma pregunta que le hice al Señor, ¿por qué a mí
me salvaste de ser degollado y a mis hermanos los tuvieron simplemente que botar en el Mediterráneo, donde los musulmanes en ningún momento tuvieron la delicadeza de entregar los cuerpos. Y eso era lo que, llegada la noticia, enseguida salí. Recuerdo tanto del refectorio, salgo allí al patio del convento, miré al cielo y como un niño pequeño me tiré a llorar, pero con la misma pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde me dirijo, Señor, ahora? Cuando todo se venía y se comenzaba a desmoronar la vida vocacional de este joven, y decía: sí, tenía todo un futuro planeado en Tierra Santa, y decía: aquí va a ser mi ordenación, voy a hacer aquello, qué bonita la vida por allá, estar con los peregrinos. Pero en el corazón el Señor dictaba otra cosa. Y ese dictar era la renuncia a la vida franciscana. Siendo hijo único, mamá, papá se enfermaron y tuve que decir gracias y regresarme a Colombia, dejar el hábito y de decir: basta, no más, hasta aquí llega mi vocación. Al término de ese año, en el mes de febrero, dos grandes amigos me invitan a hacer un retiro Juan 23 en la ciudad de Pasto, en Colombia. Hice el retiro y eso a mí me cambió la noción del tiempo, pero al mismo tiempo, perdone la redundancia, me llevaba a mí a experimentar algo de lo cual nunca, al igual que ustedes, había vivido. Y yo lo coloco y siempre lo titulo dentro de mi vida, que el retiro para mi vida vocacional fue un pararrayos. Un pararrayos. Es decir, tantas grandezas que a veces nosotros comenzamos a construir, el Señor te las aterriza a su tiempo y a su manera. Y la pregunta continuaba: ¿qué quieres de mí? ¿A dónde dirigirme? La chispa continuaba en el corazón, mas sin embargo quería ya comenzar a perder el horizonte. 1 año y medio estuve trabajando con el movimiento, con el equipo de previstos, retiro tras retiro, taller tras taller. Y vino el congreso, el 5º Congreso Internacional del Movimiento, vivido hace 3 años en la ciudad de Bogotá. En ese 5º Congreso, tal como nos lo ha dicho el Padre, ahí estaba, en medio de algunos sacerdotes colaborando con la liturgia. Jamás pensé, en medio de tantos obispos, decirle a alguno: Monseñor, acójame. Monseñor, estoy libre. Monseñor, terminé mis estudios. Jamás. Nunca. Y nunca me olvidaré también en ese miércoles 21 de junio, cuando yo salía del baño, un obispo entraba al baño. Y la coincidencia, que para mí viene a ser diosidencia, es que este obispo llega y me pregunta con tanta sencillez y simplicidad: oye, joven, qué bien que haces allá arriba en el altar, las ceremonias, la organización de la liturgia y demás, qué bonito, cuéntame, ya eres sacerdote, vas a ser sacerdote, ¿qué estás haciendo? Le digo: no, monseñor, en este momento ando como rueda suelta. Le dije: vengo de una experiencia franciscana, pero no tengo ahorita prácticamente absolutamente nada. Dijo: después hablamos. En horas de la noche, al igual que hoy, hace 3 años, con Jesús sacramentado presente, nuestro director espiritual internacional comenzó a preguntarle a muchos jóvenes si querían llegar a ser sacerdotes. Se pararon muchos jóvenes se pararon en ese congreso. Y se les decía a los obispos: allí están el futuro de la iglesia, allí están las semillas de sus diócesis y arquidiócesis, acójanlos con amor, con simplicidad, como buenos pastores. Así, al igual que Jesucristo lo hizo con la oveja perdida. Al día siguiente, Monseñor, en medio de tanta muchedumbre, me busca, se sienta conmigo en una silla y me dice: oye, jovencito, necesito hablar contigo. Claro, Monseñor, cuénteme.
necesito que conozcas dónde vivo. Con esa simplicidad, agarra su celular y me comienza a mostrar las fotografías y mira un obispo en botas. Yo decía, Dios mío, un obispo con botas. ¿Cuándo un obispo con botas? Mira un obispo tan sencillo y mira un obispo que solamente se coloca su albacazuya, su mitra, confirmando en medio de los indígenas. Decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde está metido este pobre obispo? Y él con tanto cariño me dice, aquí es donde yo vivo. Este es el Vicariato Apostólico de Mentes, en la ciudad de Macas, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Ven? Y él llega y me dice con tanto cariño, ven, conoce Macas, conoce la Amazonía. ¿Qué tal si en algún momento te quedas con nosotros? Yo le decía, bueno, monseñor, sí, en algún momento, ¿no? En mi tiempo, a mi manera, algún momento, sí. En ese momento estaba trabajando yo en la universidad del CESMAG, allí en Pasto, como docente. Y de las cosas, bueno, en Colombia lo conocemos muy bien, sin criticar a nuestros hermanos obispos, pero ver a un obispo que saca $40 de su bolsillo y me los entrega y me dice, Jairo, aquí está tu pasaje, te espero en Macas. Yo decía, bueno, está bien, algún día. Viajo a Macas, eso fue en junio, viajo a Macas la última semana de julio, sin conocer nada. Llegué a la Amazonía ecuatoriana sin saber dónde era la Amazonía ecuatoriana. Me encuentro con una ciudad, con una realidad de iglesia completamente diferente a la nuestra. Una realidad donde no hay el sacerdote común, entre comillas, que debe estar detrás de un escritorio para únicamente firmar partidas. Me encuentro con una realidad de iglesia donde el sacerdote también se pone la bota para poder ir y celebrar en tantas comunidades. Me encuentro con una realidad de iglesia necesitada de sacerdotes, pero lo más impresionante, almas y personas sedientas de Dios donde no hay sacerdotes. Esa es la realidad. Y eso me enamoró. Y cuando yo regreso a casa después de ese viaje, le digo a papá y a mamá, papá, mamá, me encontré con esta realidad, está algo interesante y demás. Dice, bueno, sí, está bien eso, pero fueron los primeros en decir, basta, ya pasaste por el seminario, pasaste por la vida franciscana, basta, quédate con nosotros, ayúdanos en la vejez, quédate al menos algún tiempo con nosotros. Yo decía entre mí, ¿será o no será? Y algo muy importante que me salté, y es, cuando terminamos la Eucaristía de clausura, en la mañana, cuando Monseñor me entrega los $40, precisamente llega él y me dice, conste que yo soy el primero. Así me dijo lo mismo, conste que yo soy el primero. Bueno, yo decía, ¿qué será eso? Comenzamos a celebrar la Eucaristía de clausura y en plena comunión, mientras los sacerdotes estaban comulgando, se sube un sacerdote corriendo en la parte trasera. Yo no sé si se recuerdan los que estuvieron en el congreso. Y llega él y me entrega un papelito y me dice, miren, esto le manda el obispo de Villavicencio, no recuerdo el nombre. Yo decía, entre ellos, ¿qué habrán hablado? Yo no sé qué han hablado. Lo único que sé es que se termina la Eucaristía de la clausura y comienzan los obispos a buscarme y a decirme, vente conmigo. Oh, yo quiero otro sacerdote, vente conmigo. El de Madrid, el obispo de Atlanta, que también estaba también el arzobispo de Bogotá, en fin. Comenzaron a llover propuestas sin tocar puertas. Al tiempo del Señor, porque así es, al tiempo de Él. Bueno, ese jueves te busqué a ti. Ese jueves, después del almuerzo, lo busco al padre y le digo, padre, no sé qué hacer, tengo tantas propuestas, me llueven entre comillas propuestas y ahora yo no sé qué hacer. Y la respuesta fue, ¿quién fue el primero?
fue la que marcó mi vida. Para poder viajar a Macas y enamorarme de una realidad de iglesia completamente amazónica, de nuestros indígenas, de gente que de verdad en la Amazonía mueren muchos sin tener una confesión, sin tener una extrema unción. Llego a Macas y el 5 de septiembre les digo a mis papás, me voy, empaco mis maletas y acompáñenme, vamos hasta Quito. Y en Quito estaba allí Monseñor Néstor Vidal Montes de Oca, con sus brazos abiertos, recibiéndome y diciéndome, hijo, ven y hazte parte de esta iglesia ecuatoriana. Mis papás me dejan allí en Quito, viajé con Monseñor el 5 de septiembre y el 21 de noviembre estaba recibiendo yo el ministerio del lectorado. Al año siguiente, es decir, el año pasado, el miércoles de ceniza recibía el ministerio de acolitado. El mismo año, el 9 de diciembre, recibo el orden del diaconado. Y ahorita, hace 6 meses, el 2 de febrero, mi ordenación sacerdotal para Ecuador. Cuando yo estaba postrado allí, precisamente en la alfombra, mientras cantaban las letanías, siempre le pregunté al Señor del por qué me trajo del otro lado del mundo a tierras ecuatorianas, allí donde más se necesitan de pastores. Y la respuesta es muy sencilla, porque cuando uno se entrega al Señor, cuando uno se entrega al Maestro, Él hace y deshace con uno. Y es a su tiempo, y a su realidad, y a su forma. Lo único que uno tiene que hacer siempre es tener abierto el corazón de par en par para que Él haga la obra. Y allí entonces poder decirle, al igual que Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Porque allí se manifiesta. Es verdad que todos los jueves eucarísticos oramos por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. Es verdad. Y hay que seguirlo haciendo. La iglesia necesita de sacerdotes. Las almas necesitan de sacerdotes. Y lo más hermoso y la experiencia que seguramente mis hermanos sacerdotes han tenido, pero la experiencia más fuerte, precisamente ahorita en Semana Santa, de un hombre que se acerca el miércoles santo, después de la celebración de la Eucaristía, llorando se acerca y me dice, Padre, necesito confesión. Le digo, claro, no hay ningún problema, venga. Y me dice con lágrimas en sus ojos, Padre, lo que usted dijo en la homilía tocó mi corazón. Y llego y le digo, yo no soy. Es Él el que toca los corazones a través de nosotros. Nosotros simplemente somos sus instrumentos. Y me dice, Padre, 49 años de mi vida nunca me he confesado. Vengo hoy por sus palabras, por lo que usted dijo, vengo hoy a encontrarme con Jesús en la Santa Confesión. Valoren a sus sacerdotes, nunca se olviden, retiristas, valórenlos. Ámenlos, oren por ellos, pero también nunca se olviden que también el movimiento debe tener una lección muy preferencial por aquellos que se están preparando para el sacerdocio. No nos podemos únicamente quedar orando por los sacerdotes y por los vocacionados. Tenemos también que pensar de dónde vienen nuestros seminaristas y de dónde vienen nuestros vocacionados. Lo digo porque el obispo me dio el encargo de ser ahora el responsable de las vocaciones del vicariato y de estar allí con nuestros seminaristas y vocacionados. Y la pregunta del millón es esa. Yo me tengo que meter en el puesto del joven seminarista, en el joven vocacionado que quiere en realidad ser sacerdote, pero hay muchos que no lo pueden realizar
porque lastimosamente no tienen los recursos necesarios para continuar con su vocación. Está bien que oremos por las vocaciones sacerdotales, pero que también nuestra ayuda también debe ser fermento para que los vocacionados y seminaristas no se vayan, y menos por aquello que a veces molesta tanto, como es la cuestión económica y familiar. Esa es la realidad de mi vicariato. Esa es la realidad de Iglesia. Nunca nos olvidemos de que siempre, en cada momento, un retirista tiene que amar a Jesús Eucaristía. Pero recuerden algo, que Jesús Eucaristía se hace presente gracias al don del sacerdocio y al don de aquellas manos consagradas. Tal como nos lo dijo San Francisco de Asís, el cielo se abaja a la tierra en las manos humildes de un sacerdote. Así que en esta noche, al igual que yo, como se lo dije, también ustedes en esta noche quiero que le digan eso desde lo más íntimo de su corazón a Él. Él es el que hace la obra. En cada congreso, en cada perseverancia, en cada retiro, lo hemos escuchado. Es Él. Nosotros, sus hormigas. Nosotros, sus instrumentos, sus trabajadores. ¿Para qué? Para decirles siempre con el corazón en la mano que se haga siempre su voluntad en cada uno de nosotros. Hoy los quiero escuchar a ustedes con la misma respuesta de Pedro en aquel interrogatorio de amor, en aquel interrogatorio de misericordia. Y la respuesta tiene que nacer del corazón de cada retirista y de todos los que estamos en este congreso. El Señor llega y le dice: Pedro, ¿me amas? Y hoy nos lo dice a cada uno de nosotros: hey, retirista, ¿me amas? Y tú le tienes que decir con un corazón lleno: sí, Señor, tú sabes que te amo. Retiristas, ¿me aman? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Un aplauso para Jesús Eucaristía. Hermanos, para terminar, porque si no terminamos me cobran el alquiler del concentro y no tengo los 40 pesos. Yo quisiera llamar a la Junta Internacional del Movimiento Juan 23 que se coloque aquí al frente, delante del Señor. La Junta Internacional, toda la Junta, todos. La Junta, ustedes son los juntados, los demás. En este momento, nuestro fundador me ha pedido que les lea. Nelson se queda ahí en su silloncito. Si él se queda ahí, son ustedes los... No, ustedes miren al Señor, ustedes no, porque lo que le van a decir es fuerte. Nuestro fundador, y quiero que lo escuchen bien todos los retiristas, me ha pedido que les lea su testamento espiritual. Y dice así: testamento espiritual de nuestro presidente fundador Nelson Rivera Piucha. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. Dentro de poco tiempo llegará la hora de mi partida definitiva hacia Dios. Antes de emprender mi regreso a la casa del Padre, quisiera dejar plasmada
en estas sencillas líneas mi testamento espiritual a todos los que Dios me ha llamado a ser parte de nuestra familia de retiristas Juan 23. Mi propia vida ha sido intervenida antes de nacer al cuidado maternal de la Santísima Virgen del Carmen. Vine a este mundo por intercesión de ella, a quien mi mamá oró para poderme tener. Soy, podríamos decir así, un milagro de la Santísima Virgen. Y de la misma manera, lo que hoy es el movimiento nace y se ha desarrollado como un milagro de María para llevar a la luz de la fe a aquellos que viven más alejados de la gracia y de la salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y de la vida de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cuando el 27 de marzo de 1970 mi corazón escuchó aquellas palabras que Jesús desde la cruz dijo a San Francisco: repara mi iglesia que amenaza ruina, sentí que aquellas palabras fueron dichas a mi persona en respuesta a mi pregunta: ¿qué puedo hacer para llevar a la gente a la iglesia, a los sacramentos, a la vida de la gracia? Todo esto me lo preguntaba porque mi capillita, ubicada en el barrio Sabanahoyo de Arecibo, estaba vacía. La gente vivía alejada de la vida de la parroquia y de la fe. Por eso mi primer deseo fue ir a mi párroco para que me diera permiso de reunir a la gente, predicarle la palabra de Dios, escucharles y tratar de iluminar sus vidas con la luz de Cristo. Así he obrado siempre como hijo de la Iglesia, y así, desde el movimiento, obrar siempre bajo la guía de la Iglesia, y así debe el movimiento obrar siempre bajo la guía de la Iglesia. Eso no quiere decir que perdamos nuestro carácter laical en el movimiento, pero los que estén al frente de él deberán siempre procurar sentir con la Iglesia, de la que recibimos sus sabios consejos y nos ayuda a discernir cuál es la voluntad del Señor. Amor, entrega y sacrificio ha sido siempre el ideal que nos ha llevado a expresar el carisma que el Señor me regaló para el movimiento y a través del movimiento para toda la Iglesia. En esa constante fidelidad al carisma tenemos que vivir hoy y en el tiempo después de mi partida. No se entreguen a mirar otros carismas y copiarlos. El nuestro es la manera propia y original como el Señor nos quiere al servicio de la evangelización. Y en la fidelidad a ese carisma encontraremos los medios para llegar a ser santos en medio del mundo. Siempre he entendido nuestra misión y carisma como un camino de santidad. Y solo quien aspira a una santidad en su vida diaria, avalada por el testimonio coherente de su amor a Jesucristo, puede llegar a ser un verdadero retirista. Más hace en el movimiento un retirista santo que cientos que viven en la tibieza y en la flojedad de su entrega al Señor. Un retirista, Juan 23, es un hombre y una mujer que viven del ansia ardiente de Dios. Su vida es una constante oración de intercesión, alabanza y adoración, buscando en todo y en todas las cosas la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Es importante que quede claro que las columnas de nuestro movimiento son la Eucaristía, la Santísima Virgen y el sacrificio. Este es el manantial de nuestra espiritualidad y la fuente de renovación de nuestro carisma. En cada país
diócesis y parroquia donde el movimiento esté presente, los hermanos que abracen el carisma del movimiento deben quedar sellados por esta triple espiritualidad. La Eucaristía es la columna vertebral de todo el movimiento. Desde los inicios Jesús Eucaristía ha estado presente en cada una de las salas de retiro y hacia Él son llevados los hermanos que hacen la experiencia de los 3 días de retiro. Un retirista tiene que ser un alma eminentemente eucarística si quiere ser instrumento de la gracia del Señor. Debemos ser celosos en el cuidado de todo aquello que haga referencia a la Eucaristía y evitar posturas ambiguas hacia la recepción de este divino sacramento. Muchos llegan al movimiento desde una vida de pecado. Estamos aquí para rescatarles de esa vida y proponerles el camino de Cristo en el Evangelio, cuya plenitud es una vida eucarística. Pero esa vida eucarística no se llega por atajos, sino por la senda de la conversión y de la transformación por la gracia de Cristo. Como ya dije al principio de este testamento, la Santísima Virgen cuidó de mí, ha cuidado del crecimiento y el caminar del movimiento. Cuántos rosarios rezados y vividos han alcanzado la gracia de la conversión y la perseverancia de muchas almas en la fe. A la Virgen, bajo la advocación del Carmen, pongo el presente y el futuro del movimiento, que siempre nos sepamos guiados y amados por ella. Y por último, quiero que cada retirista quede grabado el sentido del sacrificio. Cristo nos salvó con su sacrificio. La Eucaristía es el sacrificio incruento del Calvario. Un retirista que tiene los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor asume el sacrificio a la salvación de las almas. Sabe que sin estos pequeños y grandes sacrificios, unidos a los de nuestro Señor, no seremos capaces de llevar las almas a los pies de Cristo y a la vida de la gracia. Cada previsto es un testimonio elocuente de la dimensión sacrificial con que el movimiento ha respondido a la palabra que Jesús me dijo desde la cruz: repara mi iglesia que amenaza ruina. No quiero terminar mi testamento espiritual a los que el Señor me ha dado por hijos y hermanos, sin antes hacerle entender que ayuda social no es meramente una oficina de trabajo social. Ayuda social es una parte integrante del carisma del movimiento. Donde está ayuda social, está el movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Es la solicitud del movimiento hacia los más vulnerables, los niños que no tienen que comer. En ellos alimentan en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Por último, 2 cosas. Vamos hacia una plenitud jurídica en la Iglesia y trabajamos para llegar a ser reconocidos como Asociación Laical de Derecho Pontificio. Esto no es otra cosa sino la plenitud de aquello que hice por primera vez cuando pedí a mi párroco permiso para reunir a la gente y predicar. Nosotros no queremos ser una realidad al margen de la Iglesia, sino que queremos ser siempre una realidad viva al servicio de la Iglesia, a la que el Señor me pidió que le ayudara a reconstruir. En segundo lugar, desde el principio el Señor me regaló colaboradores en esta misión que me fue confiada.
Nunca imaginé que un día el movimiento estaría en tantos países y diócesis alrededor del mundo. Cada retirista lo siento como un hijo que el Señor me ha regalado. Por ustedes he vivido y ofrecido al Señor muchas cosas, entre ellas los largos periodos que he tenido que ausentar de mi familia, de mi esposa e hijos. Gracias a que ellos también estuvieron dispuestos a dar su sí a la misión que el Señor me confió, hoy puedo ver los frutos de todos estos sacrificios. Gracias a todos ustedes. Les doy mi bendición a todos como Padre que soy de ustedes en Cristo Jesús. De una manera especial quiero mencionar a quien fue mi padre, mi amigo y confidente, Monseñor Antonio Salvador. Dios sabe lo que él significó en mi vida y lo que es de justicia reconocer lo que todos le debemos como movimiento, que el Señor le tenga en su reino en un lugar especial. Después de mi partida, la misión seguirá. No cedan a la tentación de la división. Nunca he poseído nada, nunca me he lucrado del movimiento. Asimismo, pido que obren todos los dirigentes y presidentes en cualquiera de las instancias dentro del movimiento al que sean llamados a servir. Estamos aquí no para lucrarnos, sino para dar la vida por la misión que nos fue confiada por el Señor y su Santísima Madre. Les he servido sin otro interés que el de ganarles para Cristo. Por eso dispongo que sea la Junta Internacional la encargada de mis funerales y a quien dejo como testamento mis escritos, libros y pertenencias personales. Solo pido una cosa, que donde descansen mis restos mortales, muy cerca estén los de mi amada esposa. Todo lo demás lo encomiendo a la providencia de Dios. Y a ustedes, mis hijos y hermanos en Jesús y María, les doy mi bendición. Oren por mí y siempre encomiéndenme en sus oraciones al Señor. Les bendice su Padre en la fe, Nelson Rivera Miochán, presidente fundador del Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23, julio 3 del 2019, Guayaquil, Ecuador. El hermano Nelson me ha pedido que entregue esto al vicepresidente como responsable después de él del movimiento, para que sea custodiado y de su voluntad como fundador. Y por eso quería que toda la Junta supiera, pues, eso lo que hoy nos ha dicho a todos. Solo les pido una cosa. Ahora va la Junta
razón a todos ustedes, no me mantengan eso con los retratos, porque algunos me lo quieren, eso se hará por grupos y en su momento, pero ¿verdad? No, porque él está padeciendo dolores, como nos dijo el primer día. Ahora vamos a dar la bendición para sellar delante del Señor todas estas hermosas cosas que hoy nos ha dicho Jesús aquí a sus pies. Vamos a prepararnos cantando el canto nuevo y procediendo a la bendición y despidiendo al Señor. En el momento de la salida, como vamos a hacer la procesión corta porque nos tenemos que ir, las personas se pueden acercar a los pasillos por donde pasa Jesús hasta dejarle ya en el lugar. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a impartir la bendición eucarística.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y ahora trasladamos el Santísimo, que es, todos acompañemos ese momento de gracia, que el paso de Jesús sea un derroche de bendición sobre esta noche, sobre este lugar. Mañana recordemos tempranito, porque es el día de la clausura de nuestro encuentro aquí en Guayaquil.